Empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Buenas tardes para todos nuestros asistentes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Paola Quintero y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Neuroseguridad aplicada en prevención de riesgos laborales, con la temática titulada Sesión 3, los procesos de gestión del comportamiento desde el lente de las neurociencias. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final daremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro experto, líder de la comunidad, el doctor Efraín Butrón Palacio. Él es médico, especialista en medicina del trabajo, médico especialista en gerencia en organizaciones, coach neurocognitivo internacional, certificado en neurolingüística, consultor e investigador de las neurociencias cognitivas aplicadas a la seguridad y salud laboral, conferencista nacional e internacional y docente universitario. Doctor Butrón, muy buenas tardes, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros y bienvenido. Gracias, Paula, gracias, ingeniero Fernando, que está en el Control Master. Y una vez más, vamos a estar en nuestra sección número 3 de los procesos de gestión del comportamiento desde el lente de las neurociencias. Hoy, esta sesión 3 corresponde a esta fecha de junio y vamos entonces a pasar a las preguntas de evaluar. Por favor, Paula. Sí, señor, claro que sí. Iniciaremos con nuestro sondeo. Les recordamos que realizamos dos sondeos durante el evento, uno al inicio y el otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo medir lo aprendido. Iniciemos con la primera pregunta. El comportamiento es A, un acto que no se puede observar. B, es un error. C, es todo acto observable y medible. D, es un trabajo bien hecho y E, ninguna de las anteriores. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados. Un acto que no se puede observar, 4%. B, es un error, 0%. C, es todo acto observable y medible, 88%. D, es un trabajo bien hecho, 0%. Y E, ninguna de las anteriores, 8%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. La clave para el éxito de la modificación de conducta es la observación de comportamientos, esto es A falso o B verdadero. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados. A falso 0%, B verdadero 100%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Son elementos fundamentales en un proceso de seguridad basado en gestión comportamental. A, comité de seguimiento. B, observación de comportamientos.
C, liderazgo visible. D, plan de acción y E, todas las anteriores. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados. Comité de seguimiento 0%, B, observación comportamientos 23%, C, liderazgo visible 0%, D, plan de acción 0% y E, todas las anteriores 77%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto, el doctor Efraín Butrón. Gracias, Paola. Bueno, entonces vamos a iniciar con el temario de hoy. Vamos a ver la primera parte, que es el iceberg del comportamiento, a definir qué es un comportamiento. El número 3 es qué es el sistema de recompensa y cómo se dan los comportamientos en neurociencias. Cuáles son los elementos fundamentales de la gestión del comportamiento, qué formato se debe utilizar en una gestión comportamental, cómo es el proceso de la observación y la retroalimentación, los pasos básicos de la gestión de la cultura comportamental y la metodología de la gestión comportamental y sus causas. El objetivo es analizar qué es una gestión comportamental desde el lente de las neurociencias. El objetivo número 2 es definir los elementos clave de esa gestión y el 3 es conocer los pasos básicos de una gestión comportamental. Para entrar a la parte de que el comportamiento, recuerden en lo que hemos estado en las dos anteriores conferencias de este año, en los meses anteriores, siempre nosotros hablamos de la neuroanatomía funcional del cerebro triuno. Y el cerebro triuno tiene tres tipos de cerebro, para que ustedes me puedan entender. Un cerebro reptiliano, que es el cerebro evolutivo inicialmente hace muchos años, y ese cerebro reptiliano es donde están los patrones típicos del comportamiento y donde está todo lo instintivo, eso es automático. Y ahí están los parámetros de lo que van a estar toda la estructura neurocognitiva de cómo nosotros nos vamos a comportar desde el punto de vista de ese sistema automático. El otro cerebro es el cerebro límbico, que es el cerebro emocional, ahí donde está la amígdala, donde se generan esas emociones junto con otras estructuras. Ahí está el hipocampo, que es la que guarda los recuerdos, y si en el hipocampo metemos recuerdos con emociones, ahí va a perdurar mucho mejor la información de los recuerdos por muchos años. Otra estructura importante es el núcleo accumbens en ese cerebro emocional, que es la bodega donde se encuentra la dopamina. Y en esa parte límbica, ahí están las tres variables. En la parte límbica es donde está la parte motivacional, donde juega una parte importante el neurotransmisor de la dopamina. Es decir, cuando nosotros vamos a iniciar una meta, tenemos que tener un neurotransmisor que es el que inicia, el que nos motiva, el que nos mueve, y nos pasamos a la acción. Esa parte es motivacional y es a través del neurotransmisor del placer, que es la dopamina. Ahí está también la parte anímica, el estado de ánimo, ¿cierto? Y toda la parte de las neurociencias afectivas está en esa parte límbica. Y por último, es la parte que es el cerebro pensante, que es la que nos diferencia de los animales, es el cerebro racional, en este caso toda la corteza, toda la parte cortical, donde está la corteza. Y la parte más importante en este caso de los comportamientos para modificar conducta y modificar comportamiento es la corteza prefrontal. Se llama prefrontal porque es la que está por encima de la frente y ahí es donde se encuentran las funciones ejecutivas cerebrales, que son las que últimamente nos van a dar el nivel de conciencia para poder cambiar hábitos de comportamiento. Entonces, aquí tenemos el modelo de gestión de un comportamiento de nuestro modelo Brain Safety. Nosotros, el comportamiento, como lo pregunté aquí en la primera pregunta del examen, es un acto observable y medible. Es decir, lo que está por fuera del aire es lo que yo observo. Y por eso nosotros hablamos de los procesos de gestión de comportamiento. Cuando yo observo una persona que está sin el arnés de seguridad, yo estoy observando que esa persona tiene una acción, ¿sí? Tiene una acción que yo estoy observando y que la puedo medir, la puedo registrar. Pero por debajo, y ese comportamiento lleva un desempeño. Ese desempeño puede ser un trabajo bien hecho, hay éxito en esa tarea, estoy trabajando en alturas, o si me caigo de un segundo, tercer, cuarto piso, entonces el desempeño es negativo porque lo más probable es que haya un acto inseguro o error humano y ese desempeño va a ser todo frustrante, ¿cierto? En este caso, un accidente que puede ser fatal, leve, moderado o grave.
Pero ¿qué pasa? Eso es lo que está por fuera del iceberg. Por debajo del iceberg entran las neurociencias a mirar cómo la persona está percibiendo, cómo está pensando, qué creencias tiene, qué valores tiene, qué estructura neurocognitiva tiene desde la infancia de su sistema de personalidad, su modelo mental, y ese pensamiento que esa persona tiene generan emociones, y de acuerdo a esa emoción así me voy a comportar. Entonces nosotros podríamos pensar que cómo percibimos. Nosotros generalmente percibimos a través de 5 sensores externos, que son nuestros órganos de los sentidos, y 2 sensores que son internos. Los sensores externos, en la parte visual, que es más o menos el 65% de todo lo que percibimos, la parte auditiva un 20% de lo que percibimos, la parte táctil más o menos un 10%, y los otros 2 sensores de órganos de los sentidos, el gusto y el olfato. Esos son los 5 donde nosotros percibimos. Pero también hay unos sensores internos como la propiocepción, que es dónde están mis músculos, dónde están mis tendones, cómo están las articulaciones, y eso es lo que se llama la propiocepción. O sea, es cómo está funcionando mi parte articular y mi parte musculoesquelética en las articulaciones, tendones y músculos. Y la otra es la interocepción, que son las vísceras. Entonces, estos sensores internos, 2 más los 5 externos, es como nosotros percibimos, y de acuerdo a esa percepción, el cerebro procesa la información a través de una velocidad de procesamiento y interpreta una realidad de lo que está viendo. Y esa realidad, esa interpretación es el significado, es lo que nosotros llamamos significado. Entonces nosotros estamos dando permanentemente, interpretando a través de nuestras percepciones, interpretando la realidad, y en esa parte, al interpretar esa realidad, le damos un significado. Entonces, por eso podemos ver personas que cuando perciben por X o Y motivo, ellas pueden percibir un riesgo y otras no pueden percibir el riesgo. En este orden de ideas, para definir el comportamiento, ya lo dijimos, es todo acto observable, es medible. Pero ¿qué pasa? Que los actos inseguros se pueden dividir en errores. Error es todo acto o toda acción que es no intencional. Cuando la acción es no intencional, decimos el acto inseguro es un error. Pero cuando la acción es intencional, ya es una violación y ya no es un error. Conclusión, los actos inseguros se dividen en errores humanos, que son no intencionales, y actos inseguros que se dividen en violación. La violación quiere decir, yo observo una valla que dice no pasar porque estoy a borde de losa. Si yo paso, quiere decir que yo estoy viendo la valla o estoy viendo la señal, y al yo pasar esa valla y caerme, estoy haciendo un proceso de violación. O sea, es un acto inseguro, pero intencional. Entonces, los actos inseguros son como los mosquitos, ¿cierto? Nosotros podemos matar uno a uno estos mosquitos, pero ellos seguirán viniendo de donde estemos nosotros en el sistema de seguridad y salud del trabajo o la actividad económica que estemos desarrollando. Entonces, ¿cuál es el único modo de acabar esos mosquitos? Es secando el pantano, que es donde ellos se desarrollan, donde ellos se nutren. Y en esos pantanos, cuando yo voy a acabarlo, yo voy a acabar factores personales. Ejemplo, voy a acabar los problemas de distracción, voy a acabar los problemas de olvido, los problemas de memoria, los problemas de atención, el problema de conocimiento, que no tiene el conocimiento de manejar la máquina, o tiene el conocimiento pero no tiene la habilidad, la destreza para trabajar en altura, o tiene un problema de estrés, un problema de fatiga. Todos esos son factores o causas básicas personales. Pero también pueden haber factores de causas básicas del trabajo. Esos factores o causas básicas de trabajo, ejemplo, un liderazgo deficiente o un liderazgo inapropiado, ¿cierto? Una persona que es más que todo un jefe autocrático en el proceso de supervisión de comportamiento, o una máquina que no tiene la guarda, que está mal diseñada. Pero también podemos tener actos inseguros, que es no prestar atención a las condiciones del piso, error en conducción, me vuelo un paro, me vuelo un pare, no veo el semáforo en rojo. Entonces o no uso los elementos de protección. En ese pantano hay actos inseguros
que en ese momento en que si no vamos controlando ese pantano, van a seguir viniendo los errores que son los mosquitos. Lo mismo pasa con las condiciones inseguras. Encontrar una mancha en el piso, esa es una condición ambiental peligrosa, pero esas manchas en el piso son efectos de un comportamiento. Entonces, tanto los actos inseguros como las condiciones, el acto es un comportamiento, ¿sí?, que presenta una persona, y las condiciones, la mancha en el piso, es efecto de un comportamiento que otra persona dejó la mancha del aceite. Y terminamos en el control de que falla el sistema de gestión. Y el sistema de gestión son toda esa cantidad de programas que nosotros vamos gestionando. Dentro de los programas tenemos este, que es el de la conferencia de hoy, que es el de la gestión comportamental, ¿cierto? Como un elemento importante en los programas de seguridad. Bien, entonces nosotros vamos a ver en el sitio de trabajo, dependiendo las actividades económicas. En este caso estamos un trabajador del sector construcción, otro trabajador, miren ustedes cómo está en el proceso de excavación y cómo él está haciendo el apilamiento. No hay apilamiento y lo más probable es, mire, el apuntalamiento de esa roca que se puede desprender. Lo mismo en actividades como lavado o de fachadas o de ventanas, miren ustedes. Entonces, los trabajadores hacen actos inseguros, errores humanos en todas partes. O este trabajador que está acá debajo de este motocarrito que está aquí con esa llanta y como él está suspendido debajo. Bien, para hablar de comportamiento es importante traer la pirámide de Framberg. Framberg es el autor del control total de pérdida americano, donde él hizo estudios de más de 100.000 empresas y él sacó esta pirámide del ILSI, que es el control de pérdida de la teoría de la accidentalidad. Framberg, después de estudiar miles y miles de empresas en Estados Unidos, más de 100.000, sacó esta relación donde decía que por cada 600 incidentes, o casi me caigo, casi me estrello en un siniestro vial, o sea, los casi accidentes, no hay lesión en la persona, de cada 600 se presentan 30 accidentes que tienen daño en la material. O sea, se derramó la sustancia en el piso, se cayó el techo de la bodega, pero no produjo lesiones personales. Entonces, por cada 600 hay 30 daños materiales, hay 10 accidentes, pero no tienen pérdida de días, y hay un accidente que puede ser fatal o con pérdida de incapacidad de días. Esta relación de Framberg, él es muy criticada a veces, sobre todo ahora que estuve en Europa, porque allá dicen que él hablaba de los casi accidentes, pero no hablaba de los comportamientos. Y los comportamientos son, o sea, las desviaciones de esos actos o comportamientos es lo que está por debajo de los casi accidentes. Entonces, hoy en día podemos hablar que debajo de los 600 hay una cantidad de desvíos que son esos comportamientos o conductas no seguras. Y por debajo de esos comportamientos es donde tenemos nosotros que trabajar la parte de las causas básicas o causas raíz, que generalmente en estas causas básicas es donde están las verdaderas. Recuerden, el acto inseguro es un síntoma de la enfermedad, pero la verdadera causa de la enfermedad, ¿sí?, es la causa básica. El factor en la persona o el factor técnico en el trabajo. Aquí, para que ustedes vean, entonces nosotros, siguiendo la figura del iceberg, lo que vemos es por fuera, vemos lesiones incapacitantes, lesiones fatales, fatalidades o lesiones severas como pérdida o amputación de una mano, de un dedo, o lesiones que no incapacitan o daños materiales. Eso es lo que vemos por fuera. Y es lo que le preguntamos al triángulo de Framberg, es que debajo hay unos comportamientos de riesgo que son desvíos. Entonces, cuando nosotros hacemos una investigación de una pérdida, sí, de una pérdida humana, una pérdida material, ese es un proceso reactivo. Mientras que la gestión de los comportamientos que observamos, eso es preventivo. Entonces, uno de los programas o elementos importantes que tenemos nosotros dentro de los más de 20 elementos de la seguridad para la prevención es la observación de esos comportamientos o lo que llamamos gestión comportamental. Este es el método de barreras, ¿sí?, que nos mostró Rison. A propósito, Rison acaba de fallecer el 5 de febrero. Él es el autor del método de las barreras, y Rison, en su famoso queso suizo de la tajada, él decía que hay unas barreras que son físicas, que son las máquinas, herramientas, es decir, lo que está en la fuente, ¿sí?
Otra barrera que es sistemática, que son las prácticas que hace el individuo. Ejemplo, trabajar con corriente eléctrica. Hay unos estándares o 5 reglas que salvan vida, que son, esa es la barrera de sistemática, o sea, los procedimientos, las normas, las reglas que salvan vida. Y después, Rison hablaba de las barreras de comportamiento, y en esos comportamientos están los fallos activos, ¿cierto? Los anteriores eran latentes, pero están esos fallos activos del error. Bueno, esas son las 3 lonchas o 4 lonchas del método de barrera de Rison, que es Rison, psicólogo británico. Nosotros lo que estamos proponiendo ahora con las neurociencias es que hay otra barrera, que es que yo puedo mapear el cerebro. Quiere decir, yo a un piloto, como efecto he mostrado los diferentes videos el año pasado en las diferentes comunidades de neuroseguridad, donde está el piloto volando un avión y nosotros podemos mapear con registro eléctrico, porque el cerebro es un globo eléctrico, así como hago el electrocardiograma, yo mapeo la parte eléctrica del cerebro y él puede manejar el avión y yo voy viendo cómo están sus procesos de procesamiento de información neuronal. Eso lo podemos hacer con neurociencia y es lo que llamamos nosotros los mapeos cerebrales y lo podemos hacer en línea, tanto un trabajador que está en altura como un trabajador que está trabajando con riesgo eléctrico, o un piloto que está manejando un avión o un tractocamión de esto de las minerías de 300 toneladas. Y esto es lo que proponemos, que la barrera neurocognitiva o el riesgo neurocognitivo, sí, que es la parte de neuroseguridad. Bueno, entonces la pregunta, ¿cómo nos comportamos? O sea, nuestro cerebro tiene un sistema de recompensa. Es decir, hay 2 fuerzas básicas en nuestra estructura cognitiva que son como 2 switches. El switch rojo, que es el switch de la amenaza. O sea, el cerebro siempre aquello que ve como una amenaza, él va a hacer aversión hacia ese riesgo. No se va a acercar, no se va a comportar, no va a hacer la acción hacia lo que como una amenaza. Y el cerebro siempre va a tomar una decisión que le busque una recompensa. Y es el switch azul, ¿cierto? Es decir, nosotros nos vamos a comportar o las decisiones que vamos a tomar siempre van a ser de acuerdo a algo placentero, algo que nos recompense. Y eso es lo que llamamos el sistema de recompensa de la amenaza y de la recompensa. Bien, pero entonces nosotros cuando observamos comportamiento, hacemos la gestión comportamental, que son los líderes que están en piso, o los mandos medios, o la alta gerencia, que también es importante que se involucre la alta gerencia, o lo que llamamos nosotros la gobernanza corporativa. Entonces nosotros podemos observar comportamiento, ejemplo, miren la posición correcta de ese trabajador al levantar una carga. Entonces yo puedo observar si él está haciendo la tarea, lo está haciendo bien hecha, la mecánica del levantamiento o la forma en que ejecuta una operación, llámese riesgo eléctrico. O sea, cómo son las prácticas si estoy haciendo las 5 reglas de oro para trabajo eléctrico. O puedo ver después de un taller de mantenimiento mecánico, donde estamos haciendo una labor de mantenimiento de varios vehículos, varias volquetas, yo puedo observar cómo quedó después el piso de mantenimiento mecánico después de haber hecho toda una labor de 8 o 10 horas de trabajo en ese taller de mantenimiento y cómo quedó después de hacer esa operación, si quedó en orden, quedó en aseo. Bien, entonces nosotros tenemos lo que llamamos la ciencia del comportamiento, unas bases científicas para dar un comportamiento que es el que estaría, el comportamiento tiene un antecedente, un antes de ese comportamiento y tiene una consecuencia, ¿cierto? Y le pongo un ejemplo que me gusta mucho, el del teléfono. ¿Por qué se atiende el teléfono cuando nos suena el celular? Entonces ¿qué pasa? Que yo oigo el sonido del timbre. Entonces yo voy a atender el teléfono porque oigo el sonido del timbre o porque quiero saber quién es el que llama. Entonces, si oigo el sonido del timbre, ese es el antecedente, ¿cierto? Y si ya cojo el teléfono y hablo con la persona, esa es la consecuencia de un comportamiento que voy a coger el teléfono. O sea, la acción de coger el teléfono es el comportamiento y el sonido del timbre es el antecedente, y cuando ya hablo con la persona, quién es, si es un familiar, etcétera, ese es ya la consecuencia de la persona con la que estoy hablando. Entonces, los antecedentes son eventos causales que preceden al comportamiento, el timbre
del celular. Y la consecuencia es el resultado del comportamiento. Cuando yo hablo con la persona, ya sé que si es mi hermano, mi papá, mi mamá, o mi esposa, que ya estoy hablando con ella. Entonces hay una pregunta clave que nos ponemos nosotros en la ciencia del comportamiento, y es, ¿por qué se producen los comportamientos? ¿Se produce por el antecedente o se producen por la consecuencia? Y nosotros podemos decir que tanto los antecedentes como las consecuencias influyen en el comportamiento, pero lo hace el antecedente o la consecuencia en una forma diferente. ¿Cómo así diferente? Dice, los antecedentes influyen en los comportamientos en forma indirecta, mientras que la consecuencia es en forma más directa, la consecuencia es más poderosa. Mientras que el antecedente influye en forma indirecta, primariamente porque sirve ese antecedente para yo predecir cómo va a ser el comportamiento. Ejemplo, vamos a poner ejemplo de un antecedente y ejemplo de una consecuencia. Ejemplo de un antecedente, un cartel en el lugar de trabajo que dice no pasar borde de losa. Entonces, ese antecedente me está dando a mí como algo que me está previniendo para no pasar por encima de ese cartel. Entonces es el antecedente. Ejemplo, la señal de tránsito me dice, pare. Me está diciendo en ese antecedente, o sea, para efectuar el comportamiento tengo ese antecedente, la señal de tránsito, que no puedo pasar ese pare, que tengo que hacer un pare, ¿ok? O una regla. Entonces, una regla, las 5 reglas de oro en la parte de corriente eléctrica. Entonces, la regla es el antecedente de cómo me voy a comportar cuando esté haciendo la buena práctica de riesgo eléctrico. O las instrucciones del supervisor, donde él me está diciendo cómo se maneja esta máquina es nueva y nos está dando las instrucciones de esta guillotina o las instrucciones de esta esmeriladora. Entonces, el instructor, en este caso el supervisor que tiene más experiencia, nos está dando, ese es parte del antecedente. La capacitación también es parte de un antecedente. Si voy a manejar esa máquina, es obvio que aparte de que yo sé manejar un torno, este torno tiene otros aditamentos especiales que yo tengo que capacitar. Bien, entonces la pregunta, ¿son todos ellos suficientes para garantizar el comportamiento seguro? Y aquí tenemos ejemplo de una consecuencia. Después de un comportamiento, una de las consecuencias que nosotros recomendamos en la gestión del comportamental es la retroalimentación, es dar felicitaciones o dar una distinción al área o a la persona de esa área que ha tenido el 0 daño o el 0 accidente durante un semestre o durante todo el año. Entonces, esa consecuencia de dar una felicitación o de decirle a la persona, qué bien, te felicito, has hecho un trabajo después de 8 horas trabajando en altura y no hemos tenido accidente, qué bien quedó el área de trabajo despejada, ordenada en este proceso, en esta losa que vamos por el piso 20. Entonces, recibir esa retroalimentación, felicitaciones, o dar un regaño, o dar una sanción, un proceso disciplinario por un mal comportamiento que puede ser fatal, eso es un ejemplo de consecuencia. El ser escuchado, también ejemplo de consecuencia. Bien, entonces, conclusión, para terminar, este es el ciclo ACC por la cual hacemos lo que hacemos. Antecedente es ante el comportamiento. Consecuencia después del comportamiento. Y el comportamiento, un acto observable, como lo dijimos en la pregunta del examen. O sea, que podemos decir que el antecedente es el disparador, es el PROM donde va a disparar el comportamiento, el antecedente. Y la consecuencia muda la probabilidad de repetición del comportamiento. Y le pongo un ejemplo. Yo una vez que estaba en Bogotá, era como las 11 de la noche, estaba en un hotel y no tenía, no había servicio de hotel de comida y eso, y fuimos a una parte con otro amigo que era de otro país, y fuimos, pero yo no quise comer, él sí comió, y se comió un perro caliente. ¿Qué pasó? Que después que él se comió el perro caliente, como a las 2 horas se sintió indispuesto a nivel digestivo. Quiere decir que esa comida del perro caliente, el antecedente era el hambre que teníamos como a las 10:30, 11. Yo no quise comer porque, ajá, era una comida por fuera, ¿cierto? No era en el hotel. Y a él le dio un problema
gástrico, un problema estomacal. Entonces, ¿qué pasó? Que al tercer día, que también se presentó lo mismo, él no quiso ir más a comprar perro caliente a ese sitio. ¿Por qué? Porque la consecuencia mide la probabilidad de que tú repitas el comportamiento. Obviamente nunca más volvió a comprar perro caliente en ese sitio porque tuvo una consecuencia completamente negativa. Entonces, la consecuencia es más poderosa porque es la que te mide la probabilidad de que tú repitas el comportamiento. Pero la consecuencia, hay tres factores que afectan la consecuencia. Uno es el tiempo, otro es la probabilidad y otro es el significado. ¿Qué es esto? Y voy a poner un ejemplo de comportamiento. Ejemplo, estoy trabajando con Esmeril y no uso el protector facial al operar el Esmeril. Listo, hay un antecedente. No uso el protector facial porque no está disponible. No hay protector facial porque no hay presupuesto. Dos, o no lo uso porque estoy a prisa y hoy es viernes y a las 5 de la tarde yo salgo a las 5, pero si termino la producción puedo salir 10 minutos antes y hago todo a prisa para salir 10 minutos antes porque cumplo con mi producción o tengo un adiestramiento ineficiente o hay una ausencia del supervisor de seguridad. Entonces, estos son antecedentes que hacen que tú no utilices el protector facial ante el Esmeril. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia es que si yo no uso el Esmeril, no utilizo el protector facial, tengo mejor visión, porque de pronto el protector facial se me empaña, sobre todo si está en lluvia, etcétera, entonces voy a tener una mejor visión y me quito el protector facial. O estoy en mejor situación de confort, porque ese protector facial, y estoy trabajando en la Alta Guajira, en las minas de carbón, que estamos a 35, 36 grados centígrados bajo sombra, y entonces ahí estoy en una situación confortable porque el protector facial me da más calor. O economía de tiempo, me estoy economizando el tiempo, ¿sí? Y no utilizo porque estoy deprisa. Entonces, cuando yo tengo esas consecuencias, yo puedo medir con tres variables que son el tiempo, la probabilidad de esa consecuencia y el significado si es positivo o negativo. Cuando el tiempo es inmediato, la probabilidad es cierta, quiere decir que hay certeza de probabilidad y el significado es positivo, siempre voy a buscar esa consecuencia. Es decir, cuando yo veo que tengo confort, el tiempo, eso es inmediato. Si me quito el protector, yo inmediato, el tiempo, quiere decir ya me está dando más fresco en mi cara. Pero la probabilidad, eso es cierta. Sí, si me lo quito, la probabilidad es cierta de que si me lo quito, sí, la probabilidad es cierta de que voy a tener confort y el significado es positivo. Quiere decir que estoy con mejor ventilación. Entonces, todo lo que sea inmediato, que sea cierto y que sea positivo, es el comportamiento que yo siempre voy a tomar porque tengo que buscar esa decisión placentera. Bien, en este orden de ideas, estas son las consecuencias positivas, entrega inmediata y que son ciertas. Bueno, pasamos al otro punto, que son los elementos fundamentales de la gestión del comportamiento, del compromiso, del involucramiento. Fíjense que cuando nosotros hablamos de compromiso, eso es como algo motivacional, como algo emocional, ¿sí? Y por eso en cultura nosotros hablamos de 5C. Para formar cultura hablamos, una C es el compromiso, la otra C es la confianza que tú tengas en el sistema y la otra C es la conciencia. Las otras dos C, que es el conocimiento y la competencia o la habilidad, esas 5C hacen parte de la cultura, junto con otras 4P que hacen parte del sistema, que son las políticas, los procedimientos, las prácticas y los principios o valores que tenga la empresa. Cuando juntamos esas 4C con 5C con las 4P, esas son las preguntas de la percepción o del clima de seguridad y hablamos de cultura. Entonces, uno de los componentes importantes del proceso es el compromiso e involucramiento, es la motivación, la emoción que tú le pongas, la participación que tú tengas. Para hacer un proceso de gestión comportamental, tenemos 5 elementos importantes. Uno es el liderazgo. Recuerden que la estructura más importante de una gestión comportamental para
demostrar cultura hacia la seguridad es el liderazgo. Es decir, el líder es el cimiento, el líder es el ladrillo de la construcción de una cultura. Es difícil construir cultura de seguridad si no hay un liderazgo visible, un liderazgo coherente, un liderazgo con compromiso, un liderazgo confiable hacia la seguridad. Es decir, es el pilar importante, por eso lo ponemos arribita. Y aparte de ese liderazgo, obviamente con ese compromiso, el segundo elemento importante es la observación. O sea, la observación la va a hacer, en este caso, un líder, la va a hacer un compañero, la va a hacer la alta gerencia, el presidente de la compañía o el gerente de operación, o puede ser mandos medios como los coordinadores de mantenimiento también, o puede ser a nivel de piso la parte operativa. Puede hacer esa observación. Obviamente que hay que enseñarlo, adiestrarlo y enseñarle cómo es un proceso de observación. Y después de ese proceso de observación, cómo conversa. O sea, la conversación es muy crucial y es muy poderosa. La conversación para nosotros mirar después de la observación, conversar para poder modificar los comportamientos. Y después hacemos un seguimiento con un acuerdo, ¿cierto? El tercero es un comité que es el comité de esa gestión comportamental, de ese programa de gestión comportamental que estoy haciendo, y ese comité es a donde van a pasarse, como estas observaciones hay que registrarlas mediante un software, mediante todo un proceso de gestión digital, ¿sí? Entonces nosotros tenemos en ese comité semanalmente, quincenalmente, anualmente o todos los años, mirar cuáles son los comportamientos inseguros que estamos teniendo versus los comportamientos seguros en una población de 500, 200, 100 o 10 trabajadores. Entonces ese comité es importante porque es el comité de seguimiento, el comité de análisis de toda la gestión comportamental que estamos desarrollando en meses, semanas o años de observación. Y en ese comité, de acuerdo a esa data analítica y de acuerdo a las brechas entre lo que teníamos y lo que deseamos para efectos de la seguridad de las personas, de que no haya accidentes fatales, graves, moderados o leves, tengo que tener ese plan de acción. Entonces, el plan de acción es la observación de esos comportamientos y ver cuáles son las áreas críticas y cuáles son los comportamientos críticos para establecer el plan de acción de los controles y de la mejora. Y el azul es, dentro de la gestión, el quinto elemento importante, que es la participación vertical. Quiere decir, o sea, un programa de gestión comportamental no va a tener éxito si no empieza de arriba, a nivel vertical de la alta gerencia. Es lo que llamamos la gobernanza corporativa. Es decir, si el presidente de la compañía, si el gerente de la compañía, si el director de la operación, de la producción, o el manager, el CEO de la compañía no está comprometido, no está participando, difícilmente los programas van a ser exitosos. ¿Qué vemos nosotros en la práctica, en el día a día? Que los programas de gestión comportamental no están dando resultados porque empiezan con el pie izquierdo. ¿Qué es eso? Que empiezan de los mandos medios hacia abajo y no está involucrada, no está comprometido la alta gerencia. Ok, entonces por eso. Y lo otro, el otro elemento es el de la observación, que la gente no la capacitaron en cómo hacer un proceso o una metodología de observación. O la gente no la capacitaron cómo hacer el proceso que llamamos nosotros el neurodiálogo o la neuroconexión. Entonces, para nosotros observar tenemos que tener unos formatos, ¿cierto? Y la gestión comportamental es el cuidado mutuo, que todos nos preocupamos por nuestra seguridad y nuestros compañeros. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Con formatos. Entonces aquí están los diferentes formatos. Entren a internet y ahí busquen formato, tarjeta de gestión de comportamiento. Y vamos a encontrar más o menos 5 variables. ¿Qué vamos a observar? Cómo están las herramientas, cómo están las máquinas, cómo están los equipos. ¿Qué vamos a observar? Si la persona usa las reglas, usa las normas, usa los procedimientos, si existen o no existen. ¿Qué vamos a observar? ¿Cómo es el orden? ¿Cómo es la limpieza? ¿Cómo es el aseo del área? ¿Qué vamos a observar? ¿Cuál es la posición de la persona? Si la posición es estar en altura, si la posición trabaja a nivel, si la posición trabaja con
su posición es levantando material, haciendo sobreesfuerzo. Entonces, o que vamos a observar si está utilizando el casco de seguridad, su protector anticaída, el guante tipo 4. Entonces, nosotros esa observación la hacemos a través de formato. Entonces, la base para que tenga éxito el proceso de modificación de conductas es la observación, pregunta de examen, pretest. Entonces, la observación es la base para el proceso de modificación, pero una observación hay que enseñarle a la persona, hay que entrenarle cómo es el proceso de observación. Por tanto, el proceso de observación es para nosotros el corazón del sistema de la gestión comportamental. Ojo, entonces, ¿cuál es el corazón? ¿Cuál es el elemento más importante de la gestión? Es el proceso de observación. Para nosotros es el corazón. Y el cerebro son la data analítica. O sea, los datos, ejemplo, si yo en ese trabajador observé 10 comportamientos y 5 comportamientos fueron seguros y 5 comportamientos fueron actos inseguros, yo hago una data analítica que en ese trabajo que lo observé 10 veces, encuentro 5 sobre 5, o sea que el comportamiento inseguro es un 50% de la tarea que él desarrolló en ese proceso de observación. Entonces, la data analítica es el cerebro del sistema que tiene que tenerlo el comité de seguimiento. Estos son los 5 básicos de un proceso de observación. Por eso falla, porque estos 5 pasos nos volamos uno y empieza cojo el proceso de observación. Entonces, un proceso de observación puede ser planificado. Lo más aconsejable es que se planifique el proceso. Después observe activamente el comportamiento y después establecemos el diálogo, pero un diálogo basado en las neurociencias, porque tú tienes que mirar el modelo mental de esa persona y por eso nosotros hablamos de la neuroconexión o el neurodiálogo y brindar la retroalimentación inmediata y enfatizar lo positivo. O sea, siempre tenemos que empezar por lo positivo y después documentar, registrar, hacer seguimiento y todo el proceso de mejora continua. Entonces, la observación y la retroalimentación es el corazón o la parte más importante en las conductas o en la gestión del comportamiento. Entonces, hay 3 pasos fundamentales en la retroalimentación que debe ser inmediata, positiva, llegar a acuerdo y llegar a unos compromisos y quedar registrado. Entonces, hay que hablar, hay que hacer preguntas poderosas, pero también hay que escuchar a la persona. Y el proceso de escucha es una habilidad importante en el liderazgo visible. Y de acuerdo a cómo hablas, a qué preguntas poderosas, reflexivas les haces a las personas de lo que tú encuentres en esa observación, tú vas a actuar como líder de esa observación. Entonces, en neuroseguridad, nosotros modificamos conducta a través del modelo, es promoviendo espacios de esos neurodiálogos, de conversaciones cruciales, conversaciones estratégicas, conversaciones poderosas, que permitan a la otra persona reflexionar sobre la conducta que yo estoy observando en las actividades laborales, llevando a cabo un cambio en el comportamiento que está bajo del estándar y motivando al comportamiento, a la conducta segura. Podemos decir que en realidad cuando estamos trabajando esa conversación poderosa o esa conversación crucial, lo que buscamos en neurociencia es una reestructuración neurocognitiva como una herramienta poderosa. Y eso es lo que buscamos en el modelo mental de esa persona, el por qué no está usando el casco o el por qué no está anclado a la línea de vida, a pesar de que tú tienes su sistema de protección contra caída que se lo dio la empresa. Estos son los 7 paso a paso importantes en el proceso de retroalimentación. Entonces, el cerebro, para que esté motivado y para que colabore, lo primero que necesita el cerebro para estar motivado y colaborar es que le hagan reconocimiento, que le den el estatus. Entonces, siempre hay que empezar, a pesar de que vas a hacer una observación de un acto inseguro, una conducta insegura, siempre tienes que empezar por lo positivo, porque eso es lo que le gusta al cerebro. Entonces, tú puedes iniciar la conversación. Qué bien, veo que estás usando el casco y veo que tienes las botas de seguridad.
pero estoy viendo que no estás usando el sistema de protección anticaída. Entonces, fíjate que tú refuerzas el comportamiento positivo exitoso usando el casco, las botas de seguridad, y después pasamos a lo que es inseguro. Y después ya pasamos cuál es el comportamiento a cambiar. En este caso es el uso del arnés con protección anticaída. Yo después, el tercer paso, yo tengo que indagar estructuralmente, neuronalmente, esa persona cómo está pensando, cuál es su modelo mental, cuál es su creencia, cuáles son sus valores, si considera la seguridad un valor o no la considera, cuál es su propósito de vida, hacia dónde lo motiva él a trabajar, con seguridad o no seguridad, cómo es su modelo mental o su estructura desde la infancia de su persona por la cual hace, y nos puede a nosotros, a través de preguntas poderosas, ¿sí?, reflexivas que hagamos, mirar el modelo mental y por qué no está usando el arnés de protección. Puede ser que tenga un sesgo o una creencia del exceso de confianza, ¿cierto? Él dice, 30 años llevo yo y nunca me he colocado en protección anticaída. Lo único que he utilizado es la bota y los cascos. Entonces, después yo miro el punto de vista del trabajador en esa conversación y después ayudo a solucionarlo, pacto un acuerdo y hacemos seguimiento a los acuerdos. Ahí, esto es lo que ya lo vimos. Entonces, la importancia de la retroalimentación es importante. O sea, la retroalimentación es un componente importante porque influye en el comportamiento, es una consecuencia, comunica un patrón, fortalece la cultura de la seguridad, descubre las barreras y ayuda en la percepción del riesgo. Para terminar, este es el esquema metodológico, ¿sí?, para hacer el proceso de gestión comportamental. Primero, tengo que tener el inventario, cuáles son las conductas. Yo recomiendo que siempre empecemos por las primeras 5 conductas que tienen un alto indicador de fatalidad o las 5 conductas más repetitivas que pueden dar un accidente moderado o un accidente grave. Entonces, cuando tengo ese inventario de las conductas, voy poco a poco. No es tampoco necesario sacar las 50 conductas. Tengo que ir poco a poco porque al cerebro le gustan las cosas paso a paso. Hagamos un inventario para iniciar de las 5 conductas y aplicamos un Pareto. ¿Cuáles son las 5 conductas? Sí, o sea, el 20% de la conducta que me lleva al 80% de la causalidad de los accidentes. Con ese 20% de la conducta, cojamos esas 5 y nos va a representar el 80%. Si hay 100 accidentes, estas 5 conductas, de 50 conductas, estas 5 me están representando de 100 accidentes a 80 accidentes. Entonces empiezo con esas conductas. Preparo al equipo. El punto 2, le enseño a cómo se observa. Pero eso tiene, al cerebro le gusta aprender en el campo. Después realizo la observación. También le enseño cómo hago la observación y tengo que hacer como una línea basal de la observación, ¿cierto? Una línea basal para saber cómo vamos a tener esa línea basal. Aprendemos también cómo vamos a dar la técnica de la retroalimentación, cómo vamos a hacer las preguntas poderosas para indagar el modelo mental. Tomamos nota porque tenemos que llevar la tarjetica y hacerlo, ¿sí? Ya puedo ser digital o hacerlo manual y después pasarlo a nivel digital. Y tomamos nota de lo importante y elaboramos el acuerdo que se convierte en un plan de acción. Y yo voy identificando el próximo paso, la barrera hacia la seguridad, por qué se están presentando los actos inseguros y qué tengo que hacer para eliminar esa barrera y ejecutar ese plan de acción. Hago un análisis estadístico porque todo lo tengo digitalizado y ese proceso de estadística de la data la llevo al comité de seguimiento, lo llevo a alta gerencia, la llevo a mediana gerencia y establezco el programa de mejora continua. Miren ustedes, me gusta esta gráfica porque aquí vemos 3 elementos importantes en la gestión de la seguridad de una empresa. Primero es cuando yo empiezo a trabajar en una empresa lo que llamamos preocupación y atención. El otro, el conocimiento y la habilidad, y la otra es el reconocimiento y la respuesta al riesgo. Son 3 variables. La variable azul, cuando yo empiezo a trabajar en una empresa, yo inicialmente tengo preocupación y atención hacia el riesgo de la seguridad. Pero a medida que va pasando, miren, primer año, segundo año y tercer año, el azul va bajando. Voy perdiendo esa preocupación. El conocimiento y la habilidad, que es el azul cielo,
miren que a medida que voy trabajando 1 año, 2 años, voy adquiriendo conocimiento y siempre va a ir aumentando, mientras que la preocupación y la atención hacia la seguridad, hacia el riesgo va bajando. Y el reconocimiento y respuesta al riesgo, que es el rojo, él empieza a aumentar, pero más o menos al año y medio, 2 años, empieza a ser un declive. Eso es sin gestión comportamental. Entonces, desde una etapa 1, que es un principiante, estoy iniciando, hasta me familiarizo con la tarea y paso a un trabajador experimentado antiguo, que ahí entra el sesgo, la creencia del exceso de confianza. Pero cuando yo hago gestión comportamental, mira la preocupación y la atención. Entonces, lo que va bajando, porque no hago gestión comportamental, yo lo voy a subir. ¿Por qué? Porque ahora sí estoy observando, hace parte de mi elemento de programa de seguridad. Lo mismo el conocimiento y habilidad, y el rojito también para mantener esa meseta, porque estamos haciendo un programa poderoso como la gestión comportamental. Terminamos con esto. Esto es la gestión definiendo causa. Nosotros tenemos que habilitar al trabajador, saber hacer el conocimiento y la habilidad. En nuestras investigaciones en 1520 es el 30% de la accidentalidad de la causa básica de esos errores. El poder hacer, que es la actitud, más o menos un 5 o un 10%, si es tu capacidad somática. Y el querer hacer es una parte importante, que es la motivación incorrecta, que es la parte emocional, es la parte del querer, es la parte del compromiso, el involucramiento, es lo que llamamos la cultura independiente. Pero también nosotros tenemos un supervisor, un liderazgo que está haciendo ese coaching de liderazgo y está haciendo el coaching, está haciendo la mentoría para ver esos errores que muchas veces es por desliz, falta de atención, o muchas veces el error puede ser por laxo porque se les olvida. Pero también tener presente las condiciones de trabajo que estén adecuadas, las máquinas, los procedimientos y la comunicación, porque muchas veces una mala comunicación, una mala instrucción, un mal diseño de un procedimiento de trabajo nos lleva a accidentes. Bueno, esto es lo que le queríamos mostrar a ustedes, y esto es en los libros que tenemos nosotros acá. A esta parte están todos los libros de seguridad y de neurociencia al 317-223-0117. Este es nuestro último libro que sacamos en esta semana, en el mes de mayo, El error humano. Y por favor, Paola, vamos a evaluar el final de esta conferencia. Te escucho, Paula. Listo, doctor. Sí, señor. Así es. Vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. Primera pregunta. El comportamiento es: A, un acto que no se puede observar. B, es un error. C, es todo acto observable y medible. D, es un trabajo bien hecho. E, ninguna de las anteriores. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan a la opción que consideren. Estos son los resultados. A, un acto que no se puede observar, 5%. B, es un error, 0%. C, es todo acto observable y medible, 93%. D, es un trabajo bien hecho, 0%. Y E, ninguna de las anteriores, 3%. ¿Cómo nos fue con esta primera pregunta, doctor? Hey, no, excelente, Paula. La respuesta es C, es todo acto observable y medible. Y bien, dimos el impacto de la conferencia, pasamos de 88% a nivel pre a un 93%, o sea, aumentamos un 5% de positividad en la respuesta. Siguiente pregunta, Paola. Listo, doctor, muchas gracias. Sí, señor. Segunda pregunta. La clave para el éxito de modificación de conducta es la observación de comportamientos. Esto es A, falso, B, verdadero. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados. A, falso, 3%, B, verdadero, 97%. ¿Cómo nos fue con esta segunda pregunta, doctor? Bueno, la respuesta es verdadero. Una alta proporción de las personas respondieron bien, el 97% es verdadero. La clave del éxito es la modificación de una conducta, es la observación. Pasamos a la última pregunta, Paola. Sí, señor. Última pregunta. Son elementos fundamentales en un proceso de seguridad basado en gestión comportamental. A, comité de seguimiento. B, observación de comportamientos. C, liderazgo visible. D, plan de acción. Y E, todas las anteriores. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados.
A, comité de seguimiento 0%, B, observación de comportamientos 3%, C, liderazgo visible 0%, D, plan de acción 3% y de todas las anteriores 95%. Esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue, doctor? No te escuchamos. Excelentemente. Hola, excelentemente bien, Paula. La respuesta es todas las anteriores, fue los círculos, los 5 círculos que le presenté. Necesitamos comité, necesitamos observar, necesitamos liderazgo visible y coherente y un plan de acción digitalizado para llevar al comité de seguimiento. Todas las anteriores, pasamos del 77% al 95%. Me puedo ir contento este fin de semana, puente en Colombia, porque hemos obtenido los objetivos de la capacitación. Entonces, Paula, por favor. Doctor Butrón, muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos veremos en futuras oportunidades. Ok, que sean felices. Gracias, doctor. Queremos hacerle esta gran invitación para todos los habitantes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a participar de nuestro concierto de la prevención positiva sin fronteras, voces que previenen, ritmos que transforman. Los realizaremos el día martes 1 de julio de 3 de la tarde a 7 de la noche en el Centro de Convenciones Hotel Isleño San Andrés de Cameron. Disfruta de un concierto por la prevención con Joy Taylor y Deiner Martínez. Conoce nuevas soluciones digitales para el cuidado de la vida. Escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace que dejamos en el chat pueden realizar la inscripción y participar. Están todos cordialmente invitados. Los esperamos. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades del conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección educativa. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándonos con el siguiente video de los hubs de innovación que ofrecemos para todos nuestros afiliados. Recuerda, estamos disponibles en Bogotá y Medellín. En el chat encontrarán el enlace para realizar la inscripción. Selecciona tu ciudad. No esperes más para participar. Que tengan un excelente fin de semana. Positiva Compañía de Seguros te invita a vivir una experiencia única en el Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Podrás capacitarte de forma gratuita usando simuladores de realidad virtual para enfrentar situaciones como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de extintores, seguridad vial y mucho más, todo en un entorno seguro y controlado. Esta formación está dirigida a trabajadores, directivos, responsables de SST y profesionales que quieran fortalecer sus habilidades y contribuir a una cultura de prevención moderna y efectiva. Podrás participar de manera individual o reservar el espacio exclusivamente para tu empresa. Escanea el QR que aparece en pantalla o copia el link que dejamos en la sección de preguntas. No te lo pierdas. Acércate al hub de tu ciudad, inscríbete y transforma la manera en que aprendes sobre seguridad laboral. ¡Te esperamos!